estás viendo ya en Facebook, yo no sé, tengo muy... ¿Entraste, Luca? Cuarenta y nueve ahí ahora mismo en Facebook. Luis, aprovecho ahora que estemos Dale, Paco. para preguntarte, hay unas colegas de la PUC y de otras colegas de la Universidad Cristiana una vez más, por ende, a ver si tú quieres dar una ponencia magistral, no vas a todo virtual. Sí, depende de la fecha, pero en principio con mucho gusto. Sería para la última de octubre o la primera semana de noviembre. Ah, sí, sí, no hay problema con esa fecha. ¿Qué es el problema? Yo les voy a decir para que ya Sí, sí. no se comunique contigo. Seguro, gracias, Franco, buenísimo. Ya como Y acá andamos. No, acá está bastante liberado, sobre todo. La capital está más complicado, acá en todo el país. La gente transita, se mueve, se sigue habiendo muchos casos. Bastante abierto, ¿no? bueno, sí, aquí sí estamos, bueno, también
de Antropología Forense, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Colombia, el Instituto de Defensa Legal de Perú y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, junto con la Comisión Internacional de Juristas. En este webinar tenemos el placer de tener a 3 panelistas. En primer lugar, nos acompaña Luis Fondebrider, argentino, autor de la guía que se presenta hoy y director ejecutivo del equipo argentino de antropología forense. Luis es un antropólogo forense egresado de la Universidad de Buenos Aires, fundador junto con otras personas del equipo argentino de antropología forense y quien ha participado y codirigido misiones de investigación forense en 50 países del mundo. También ha sido perito en tribunales argentinos y consultor para diversos tribunales internacionales, como el Tribunal de Ex Yugoslavia y la Corte Penal Internacional, entre otras actividades. Fue parte del equipo de Naciones Unidas que actualizó el Protocolo de Minnesota en el 2016. Asimismo, nos acompaña Claudia Rivera, quien es guatemalteca, directora de Ciencias Forenses de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Es egresada de Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuenta con más de 20 años de experiencia con la Fundación de Antropología Forense. Supervisa los dictámenes presentados al Ministerio Público e implementa los programas internacionales de formación técnica forense que lleva a cabo la Fundación. Ha participado en varias misiones e investigaciones disculpen los problemas técnicos, se ha ido un minuto el internet. Continúo la presentación de nuestro tercer panelista, que también nos acompaña, Franco Mora, arqueólogo y antropólogo forense peruano. Es director del área de investigación forense e identificación del equipo peruano de antropología forense, EPAF. Es experto forense en casos de serias violaciones de derechos humanos en Perú y México y consultor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja y del American Bureau Association en su programa de fortalecimiento de capacidades forenses en El Salvador. Desde 2015 dirige la misión forense humanitaria que lidera el EPAF en el noreste de Somalia desde 2012. Su experiencia forense incluye países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Georgia, Honduras, Sri Lanka, Ucrania, entre otros. Después de realizar esta presentación de nuestros panelistas, finalmente y antes de darle la palabra a Luis, les informo a los participantes en este evento que están atendiendo a través del canal de Facebook y de YouTube del equipo argentino de antropología forense, que este evento se desarrollará de la siguiente manera. En primer lugar, Luis realizará una exposición de alrededor de 30 minutos para presentar la guía forense y posteriormente Claudia y Franco realizarán cada uno una presentación de 15 minutos. Posteriormente tendremos un espacio para preguntas del público, por lo cual les solicito a quienes nos están viendo que por favor escriban sus preguntas a través de Facebook y de YouTube para que podamos hacérselas a los expositores. Sin más, Luis, te doy la palabra. Muchas gracias, Carolina, y al ICJ por estar a cargo y organizar este proyecto. Es un gusto compartir este webinar con Franco Mora y Claudia Rivera, colegas y amigos de tantos años y con tanta experiencia. Voy a presentar un PowerPoint marcando algunos aspectos de la guía, si me permiten compartirlo en pantalla. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Como dijimos antes, este proyecto fue organizado por la Comisión Internacional de Juristas con el apoyo de la Unión Europea. A mí, representando de mi equipo, me tocó organizar la guía, pero fue un proceso conjunto donde
los aportes de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y el equipo peruano de Antropología Forense han sido claves y vitales, así como el de la Comisión de Juristas para mejorarla, hacerla más interesante y más útil. Claramente esta guía tiene de antecedente el protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, que se actualizó en el año 2016, pero debido al tipo de casos que estamos hablando, eh, nos hemos tomado más cuestiones que tienen que ver con el manejo de restos óseos, no tanto cadáveres frescos o en descomposición. Otros documentos que han sido muy importantes son los insumos que nos pasaron la Fundación de Guatemala, el equipo peruano, el CICR, que tienen sus protocolos también, que utilizan todos los días, que son muy importantes para estas investigaciones. Y me gustaría destacar también el documento producido por Colombia, Estándares Forenses Mínimos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Recuperación de Identificación de Cadáveres, que es del 2017 y tiene la característica que es un documento que fue consensado por cerca de 15 instituciones colombianas e internacionales, así que tiene un amplio apoyo. Como decíamos, el antecedente más importante del proyecto ha sido el protocolo de Minnesota, que como ustedes saben fue creado en 1991, fue una iniciativa de los abogados de la Universidad de Minnesota Lawyers International Human Rights Committee. Participaron algunos forenses, entre ellos el maestro de todos nosotros, de los guatemaltecos, los peruanos y los argentinos, el doctor Clay Snow, además de otros patólogos forenses. Y el objetivo inicial del protocolo de 1991 era proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación medianamente eficaz mediante la investigación de este tipo de casos. Este protocolo tiene alta aceptación en el mundo, pero especialmente en América Latina. Es un protocolo que la mayoría de los forenses, jueces, fiscales conocen y ha sido profusamente citado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tribunales locales. En el año 2014, el doctor Chris Hines, que también es parte de este proyecto, era en esos momentos el relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, decide revisar el protocolo, ver si hacía falta actualizarlo. Entonces realiza una consulta con un grupo de juristas y expertos a nivel internacional, así como organizaciones internacionales. Se llegó a la conclusión que el protocolo sería vigente en muchos aspectos, pero desde el año 1991 había que hacerle algunos cambios. Se formó un grupo de abogados, criminalistas y forenses. Yo formé parte del grupo de los forenses, que estuvimos trabajando cerca de un año. La vieja estructura del protocolo hablaba de estándares internacionales de derechos humanos, un protocolo modelo para la investigación de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias. Tiene un protocolo de modelo de autopsia, un protocolo de desenterramiento y análisis de restos óseos y unos anexos sobre tipos de torturas y anatomía. La nueva estructura del protocolo sufrió algunos cambios. Los más importantes tienen que ver con el marco jurídico del protocolo. Incorporó cuestiones de ética profesional. Algunos principios son semejantes. También incorporó entrevistas y protección de testigos. La parte, digamos, arqueológica, antropológica, es bastante similar, aunque fue actualizada, pero da directrices detalladas para cada tema e incorpora muy fuertemente el derecho de los familiares a estar informados durante todo el proceso de investigación de los sucedidos y de los resultados obtenidos en la investigación. Otro cambio importante que es crítico, introduce el enfoque multidisciplinario. El protocolo de Minnesota, la nueva versión, dice que ya no es más tarea del médico forense responder todas las preguntas que le presenta un caso, sino que tiene que haber un grupo compuesto por médicos, antropólogos, arqueólogos, entomólogos, odontólogos, botánicos, radiólogos, gente de balística, etcétera, etcétera, que tienen que abordar el caso de una perspectiva complementaria y holística para lograr mejores resultados. Algunos cambios que más precisamente que introduce, como dijimos, amplía el contexto jurídico,
Introduce la participación plena de los familiares en las investigaciones, que es un tema bastante complejo en América Latina hasta el día de hoy. Habla de ética profesional y además introduce a dos actores que no se mencionaba antes, que son el Comité Internacional de la Cruz Roja e Interpol. Algunos conceptos nuevos, como tienen que ver con la identificación, y fundamentalmente me quiero detener en la cuestión de genética, que dice que así se utilizan perfiles de ADN para identificar los restos humanos. Otros medios de identificación deben utilizarse en paralelo. Es decir, que no es solamente el ADN la única forma de identificar un cuerpo, sino que tiene que haber un abordaje multidisciplinario. Lo mismo también es novedoso en cuanto al tiempo de muerte, una pregunta que muy frecuentemente nos hace y ratifica que no existen métodos científicos que permitan establecer si una persona murió hace 5 o 10 años. ¿Qué tiene que ver la guía? La guía que nos hemos propuesto escribir y que nos encargó el ICJ. El objetivo, crear una herramienta práctica y sencilla para aquellos casos que impliquen la investigación, recuperación y análisis de restos óseos con fines de identificación y determinación de causa de muerte en contextos de violaciones a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Pero me gustaría destacar una herramienta práctica y sencilla. Por otro lado, destaca el rol de los familiares en algunos puntos. En primer lugar, son los que hicieron posible que hoy estemos conversando. Han sido los familiares los que se han movilizado durante la violencia en nuestros países y que lo siguen haciendo, los que han presionado a los gobiernos para que se investigue y se haga justicia. Por eso cumplen un rol fundamental. Por otra parte, vemos a los familiares como un rol central en el proceso de investigación. No son solo proveedores de datos ante-mortem o de muestras para genética, sino que son activos en la toma de decisiones en muchos aspectos del proceso. Y como dijimos al principio, son la fuerza que hace que los gobiernos se movilicen. Por eso hablamos del rol central de los familiares en estos trabajos de investigación. ¿Cuál es el contexto? Desde los 60, miles de muertos y desaparecidos en Colombia, Perú y Guatemala. Las organizaciones familiares han sido los primeros que han salido a la calle durante la violencia a preguntarle a los estados dónde estaban sus seres queridos, que se los devuelvan y para pedir justicia. Para esto se crearon diferentes mecanismos de investigación. Ha habido comisiones de la verdad en Guatemala, en Perú y ahora tenemos una en Colombia. El Ministerio Público en los 3 países ha encabezado las investigaciones. Hay sentencias de la Corte Interamericana, misiones de Naciones Unidas y mecanismos novedosos, como es el ejemplo de Colombia, con el mecanismo tripartito que está actuando en estos momentos. Los recursos forenses han sido los estatales y en algunos casos, como Guatemala, han sido especialmente los no estatales, como la Fundación de Antropología Forense, que tuvo que asumir una tarea que el Estado no quiso o no supo asumir desde el principio. Algo semejante sucedió en Argentina y algo de alguna manera parecido sucedió en Perú. Todos estos procesos de investigación han tenido grupos de apoyo psicosocial, donde Guatemala ha sido pionero en el mundo, donde estos grupos interactúan con los forenses, interactúan con los familiares antes, durante y después de las investigaciones. Y después de más o menos 30 años de trabajo, tenemos en todos estos países una gran capacidad y experiencia en investigaciones forenses sobre los desaparecidos. Siendo un poco más en detalle a la guía, ¿cuál es la estructura que le dimos? Por un lado, una parte que tiene que ver con los recursos humanos necesarios para hacer estas investigaciones. Por otro lado, la infraestructura necesaria y luego las etapas de trabajo. Entre las etapas tenemos las 4 etapas clásicas que identificamos los antropólogos forenses en América Latina, como son la investigación preliminar del caso, la recuperación de los cuerpos con enfoque arqueológico, la etapa de laboratorio, análisis de los restos y evidencia asociada, el proceso de identificación y finalmente la notificación de los resultados a la familia y a la comunidad de la que forman parte esos familiares. Pero ¿cuáles eran algunos de los desafíos que enfrentamos al escribir la guía? Si bien
los tres países tienen prácticas comunes. Hay procedimientos que son diferentes en los tres países. Hay cuestiones de lenguaje que no son iguales, incluso términos técnicos. Y también pensamos que no hablar de las mejores prácticas, a pesar que en los tres países se trabaja con las mejores prácticas, sino hablar de estándares mínimos de trabajo, que es lo básico que tiene que tener este tipo de investigaciones y es lo que tratamos de reflejar en cada una de las guías. También que hay una parte relativa a lo que se llama participación de los familiares. Es un concepto que está muy en boga en Colombia en estos momentos. Pensamos que nos falta redefinir qué significa la participación de los familiares, hasta dónde llega, qué tareas pueden realizar o no durante la investigación. Creo que es algo que todavía tenemos que debatir en América Latina porque es algo muy presente. Y también era un desafío que la guía sea entendible para diversos actores, para la justicia, para los forenses, para los familiares. Por eso se eligió un lenguaje simple que solamente tuviera algunas complejidades en términos de genética, pero en general pensamos que es entendible para todos los actores que participan del proceso. Algunas cuestiones técnicas, las tres etapas de la investigación, la preliminar, la recuperación y el análisis, es lo que venimos haciendo en América Latina, no hay muchas novedades. En cuanto al equipo, sí, lo que estamos promulgando y alentando son equipos multidisciplinarios, si bien tanto en Guatemala, en Perú y Colombia, los que trabajan en este tipo de casos son mayormente antropólogos. Reconocemos la necesidad de incluir arqueólogos, antropólogos sociales para las entrevistas a los familiares, médicos, odontólogos y genetistas. Hay una referencia al espacio físico que es necesario para realizar las tareas de análisis. Algo que también es novedoso tiene que ver con los datos ante-mortem, los que utilizamos para identificar a las personas, y también las cuestiones de genética, un término muy en boga en los últimos 15 años, donde incorporamos cuestiones que muchas veces no se hablan, que tienen que ver con cuestiones legales y bioéticas. ¿Quién es el propietario de la información genética? ¿Dónde se guarda? ¿Quién tiene acceso? Cuestiones que normalmente, cuando se establece un banco de datos genéticos, no se discuten. Generalmente se crea un banco de datos genéticos por un decreto, una ley, y se comienzan a recoger muestras y muchas veces se hace sin el marco bioético necesario para este tipo de trabajos. Y finalmente, un concepto también que introducimos nuevo es la identificación como un proceso, no como una técnica, no como una metodología, sino como un proceso donde interactúan diferentes disciplinas. También tenemos unos conceptos nuevos que tienen que ver con lo que es control de calidad en América Latina, no solamente en los tres países mencionados. En el ámbito forense no estamos muy acostumbrados a hablar de procesos de control de calidad, si bien lo que se llaman laboratorios forenses como los de genética, toxicología, química, balística, están adecuándose a las normas ISO. A los antropólogos, a los médicos, a los odontólogos todavía nos cuesta bastante hablar de procesos de certificación y acreditación, revisión de informes, hablar de procedimientos operativos estándar. Entonces también hemos introducido esta sección que estamos seguros va a mejorar la calidad de los trabajos que tienen que ver con la transparencia del proceso, calidad de servicios brindados, controles de calidad, sustentabilidad, entrenamiento constante y comunicación. La identificación forense, sin duda, es el tema más complejo cuando hablamos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Es un tema complejo que aún no ha sido resuelto, a pesar que se piensa que todo funciona como en CSI o en Bones, la realidad es bastante diferente. Entonces nos resultó importante destacarlo. Tenemos también la expectativa de los familiares, qué significa cuando le tomamos una muestra de sangre a un familiar, cómo el tiempo va corriendo a obtener resultados, entonces cómo nos manejamos con los tiempos. También estamos promoviendo lo que se llama comité de identificación, que no sea una sola persona, no sea el genetista, no sea el odontólogo, los que determinan la identificación científica, sino que sea un comité
compuestos por el antropólogo, el odontólogo, el genetista y el médico, que discutan el caso y lleguen a una conclusión. Otros aspectos que también tocamos es la entrega de los restos a los familiares, cómo se hace, y esto también abre un debate que es bastante complejo entre la instancia pública y la privada, que vamos a discutir más adelante. Finalmente, también los casos complejos. Tenemos, como sabemos, en los tres países casos donde las víctimas fueron desmembradas, fueron quemadas, donde hay fragmentos, pedazos de cuerpos. Entonces, discutir cómo se abordan esos casos que necesitan una metodología diferente, donde tenemos falta de certezas científicas y cómo se procede. Y finalmente tenemos también lo que en algunos países como Colombia se promueve, son entregas simbólicas del Estado, lo que presentan ciertas complejidades que también debemos abordar. Otro capítulo tiene que ver con la notificación y entrega de restos a los familiares. De nuevo, en algunos países, como en Colombia, se agrega la palabra digna. En Perú, Colombia, es algo más habitual que siempre sean dignas las entregas que realizan la fundación, el equipo peruano, pero en Colombia siempre se agrega esa palabra, pero tiene que ser respetuosa de los deseos de los familiares y compatible con las prácticas culturales y religiosas. Estamos trabajando con poblaciones diversas, con diversidad cultural y religiosa, y tenemos que respetarlo. Lo público y lo privado también es importante, también es diferente en cada país. En Colombia, casi todas las entregas tienen una presencia del Estado muy fuerte, dominando y controlando la entrega, a diferencia de Perú y quizás más de Guatemala, donde son países donde la restitución de los restos no es un acto del Estado, sino que es un acto donde los familiares se empoderan y lo hacen suyo. Esto implica también prácticas culturales como visualizar los restos con los que se está trabajando de parte de los familiares, dar explicaciones por parte de los expertos forenses a los familiares y contestar todas las preguntas que seguramente tienen los familiares sobre la identidad, cómo se murió esa persona, etcétera, y etcétera. Y la guía finalmente se complementa con glosario y con la bibliografía. En el glosario nos pareció importante aclarar qué significaban algunas palabras, algunas son aparentemente sencillas, como cadena de custodia, como fosa, y otras, más que nada las que tienen que ver con genética, son un poco más complejas, como las que figuran amelogenina, electroferograma. Nos pareció importante aclarar qué significaban. Y después tenemos una bibliografía corta que hace un balance entre diferentes documentos de las Naciones Unidas, del CICR, de Interpol, los textos de Colombia, Guatemala y Perú y algunos textos clásicos. Las conclusiones. La guía es un aporte más en línea con lo que se expresa en el protocolo de Minnesota, que hace el CICR y que hace la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y el equipo peruano de antropología forense. No sustituye esos documentos, sino que los complementa. Introduce algunos conceptos nuevos, como los de control de calidad y comité de identificación. Es necesaria la discusión con quienes los van a utilizar. Siempre decimos que un protocolo de por sí, una guía, no sirve de nada si no hay discusión, si no hay capacitación y una puesta en práctica concreta. Y quizás la pregunta abierta para el debate posterior será ¿hacia dónde vamos? Y saliendo un poco de la esfera de lo forense, como todos sabemos, lo forense es solo una parte muy pequeña de un todo mucho más amplio que incluye obviamente el trabajo de los abogados, pero también de los familiares, de las organizaciones que los representan y también de otros actores de la sociedad. Yo creo que el debate sobre las cuestiones que aún están pendientes en América Latina son muy importantes. Hoy en día en Guatemala, en Perú, en Colombia, quizás en Colombia un poco menos, pero en Guatemala y Perú ya no hablamos de la violencia donde el Estado mata a los ciudadanos, sino hablamos también de violencia criminal, violencia institucional, feminicidio, muertes de migrantes. Entonces se ha complejizado mucho más a los casos que podemos aplicar a estas guías. Eso fue todo y muchas gracias por su atención.
Gracias, Luis, por esta presentación de la guía forense, que como mencioné al principio de este webinar, hace parte y fue elaborada en el marco del proyecto Promoviendo Justicia para Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas en Colombia, Guatemala y Perú, que se implementa, como mencionó Luis, con el apoyo de la Unión Europea y que tiene como objetivo apoyar a jueces, fiscales, investigadores, abogados, forenses, organizaciones de la sociedad civil, víctimas y sus representantes, con el propósito de promover la rendición de cuentas de los responsables de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como el acceso a la justicia y la reparación adecuada de las víctimas y sus familiares. A continuación, vamos a escuchar a Claudia Rivera. Voy a volver a introducirla por un problema de audio. Claudia es guatemalteca, directora de Ciencias Forenses de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Es egresada de Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuenta con más de 20 años de experiencia con la Fundación de Antropología Forense. Supervisa los dictámenes presentados al Ministerio Público e implementa los programas internacionales de formación técnica forense que lleva a cabo la Fundación. Ha participado en varias misiones e investigaciones internacionales como arqueóloga forense y antropóloga. Testificó como perito en varios casos, incluido el juicio por genocidio contra Ríos Montt, el juicio en el caso de Molina Thyssen también. Claudia, te doy la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. Luis, muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo tengo una pequeña presentación también para mostrarles. Y bueno, primero, antes que nada, quisiera agradecer a la Unión Europea por el proyecto. Realmente es un gran apoyo para los procesos de justicia en la región. Asimismo, al equipo argentino y a la Comisión Internacional de Juristas por la elaboración del proyecto y ya estar en la marcha con él. Y a nuestros colegas del equipo argentino, del equipo peruano de antropología forense, pues también por su colaboración en llevar a cabo esta guía. Bueno, yo tengo 5 puntos principales que me gustaría señalar. El primero, pues como Luis ya nos ha hablado mucho, esta guía está basada en protocolos internacionales, especialmente en el protocolo de Minnesota, que, bueno, que ha sido, a partir del 2016 ya fue complementado y tiene muchos nuevos procesos que debemos de cumplir de una manera adecuada para hacer la investigación forense. También es importante que se hayan considerado los protocolos de países como Perú, Colombia, Guatemala y obviamente otros protocolos a nivel internacional. Una cosa que es importante de esta guía es eso, ¿verdad? Que se centra en cuerpos esqueletizados. Generalmente vemos que hay una gama amplia con respecto a los temas que se tocan en la mayoría de protocolos. Esto es algo muy importante, focalizarlo de esta manera y también pues tiene un lenguaje sencillo. Muchas veces no necesariamente las personas que van a tener acceso a estas guías son expertos en el tema. Entonces, sí, el lenguaje sencillo hace que sea de fácil de lectura, de fácil comprensión y que pueda llegar no solamente a los que están impartiendo justicia, sino también a los familiares que finalmente les puede ser de utilidad. El segundo punto es la participación de familiares. Definitivamente, como bien señalaba Luis, nosotros nos debemos a los familiares. Nosotros finalmente toda la investigación que hacemos, investigación forense, es hecha alrededor de las solicitudes de los familiares. Empezamos a trabajar de una solicitud interpuesta al Ministerio Público en el caso de Guatemala hasta que llegamos a establecer la identificación de la persona. Todo ese proceso es finalmente con fines de que las personas, que los familiares tengan satisfacción con respecto a la búsqueda de sus seres queridos y la eventual identificación. En Guatemala y muchos que han estado aquí en el país, y Luis no me dejará mentir, en Guatemala siempre ha habido familiares alrededor de las fosas. Es muy importante su participación.
no solamente para que nosotros sepamos a quién estamos buscando, finalmente ellos nos van a dar la información a quién buscamos en regiones específicas, para lo cual necesitamos de su testimonio, necesitamos saber la información que ellos tienen. Pero a la vez, la exhumación también es un acto de reparación, es un acto de justicia, porque también demuestra a las demás personas que realmente los hechos que los familiares hablan efectivamente pasaron. Para nosotros es nuestro eje central, los familiares, y a ellos finalmente nos debemos. El tercer punto que creo que es muy importante destacar es que es una herramienta para encargados de investigar y administrar la justicia. Como todos sabemos, en este proceso hemos ido aprendiendo, tanto los forenses como los fiscales, como los jueces, a conocer de manera integral cómo es la investigación forense alrededor de la recuperación de restos óseos humanos. Al principio, en nuestra experiencia, los fiscales no sabían qué pedir y era como una gama amplia de deseos que finalmente no se podían cumplir. Hoy en día es bastante más focalizado y yo creo que la guía llega a este propósito. Serles de utilidad a los fiscales, a los jueces, para la debida investigación de casos de conflictos de personas desaparecidas. El cuarto punto, que creo que es uno de los más importantes, son las diferentes etapas de investigación. Luis señalaba 4, depende un poco de cada uno de los países y de los contextos. Nosotros en la Fundación tenemos 4 procesos principales. El primero es la investigación y documentación de víctimas, que como hablaba Luis, es donde vamos a obtener la información ante mortem de los familiares, pero al mismo tiempo también vamos a hacer una genealogía para saber a quién buscamos en cada uno de los grupos familiares. Finalmente, la toma de muestras referenciales que van a ser de suma importancia para la identificación, especialmente cuando estamos hablando de personas desaparecidas. En cuanto a la arqueología forense, en la guía es muy clara, primero, la visita que hay que hacer al lugar con fines logísticos, y segundo, ya la búsqueda, localización, limpieza y recuperación de restos óseos humanos. En todo momento, nosotros contamos con arqueólogos. Guatemala, a diferencia de muchos otros países, tiene una carrera específicamente en arqueología. Entonces, sí es parte de esa disciplinaridad que hablaba, que se habla a lo largo del documento, y pues hay países donde los que hacen la recuperación de restos son criminalistas, expertos en escenas de crimen, pero finalmente yo creo que para este tipo de contextos que ya que tienen más de 20, 30 años, finalmente un arqueólogo es un especialista esencial en un equipo de búsqueda de personas desaparecidas. El análisis antropológico forense, pues ya sabemos el perfil, la importancia que tiene obtener el perfil, los hallazgos que nos van a ayudar a individualizar a las personas, y finalmente la toma de muestras para hacer pruebas genéticas también. En este aspecto también es importante contar con médicos forenses que nos ayuden a la interpretación ya del trauma para tener una causa de la muerte, igual para la elaboración de certificados de defunción, que eso es algo muy importante. Hoy en día en Guatemala, sin un certificado, pues un fiscal no puede solicitar la inscripción de la defunción de una persona. Finalmente está la genética forense, donde vamos a enviar todas estas muestras y se hace el análisis. Lo importante de todo este proceso, o sea, la investigación forense, es los diferentes actores que vamos a tener y como la integración de la información que cada uno de estos procesos tiene, que finalmente va a llegar a la identificación de una persona. Las coincidencias que tenemos en genética son pasadas a un experto y finalmente a un comité de identificaciones para asegurarnos que se está haciendo de manera adecuada. Y por supuesto requiere la revisión de absolutamente todos los procesos que se hacen. En este sentido, es muy importante lo que se señala en la guía, que sean equipos multidisciplinarios, que cada uno esté centrado en su expertise
y que finalmente todo va a contribuir a la identificación de personas. Una cosa que también es importante señalar es que cuando nosotros, por ejemplo, tanto el EPAF, el EAF, la FAFG, que somos ONGs, tenemos de alguna manera control de toda la información que se está manejando. Ya cuando entran otros, cuando son procesos que está manejando el Estado, como tienen la finalidad de hacer investigaciones criminalísticas, finalmente el sistema no está hecho para la ubicación e identificación de personas desaparecidas. Entonces hay que ver la forma de que estos gobiernos estén o que estos estados estén de alguna manera compartiendo información de manera adecuada para que no se pierda. Por ejemplo, si yo tengo un policía que tomó una declaración de desaparición de una persona, que esa información llegue finalmente para que se pueda hacer la identificación. Y por supuesto, se hablaban de muchos temas importantes. Para mí, estos serían como que los que más resaltaría: la calidad del trabajo que vamos a hacer, la calidad de cómo vamos a tratar a las personas que finalmente tienen a sus seres desaparecidos. Entonces no podemos ser fríos, no podemos ser ajenos al dolor de las personas. Por supuesto, separando el trabajo forense y por supuesto en la calidad de los resultados de los análisis que vamos a hacer. Otro de los temas importantes es la transparencia. Ser transparentes desde el inicio, explicar a los familiares qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, el tiempo que probablemente vaya a durar el proceso. No les podemos decir jamás a un familiar, nosotros vamos a identificar a su ser querido en cuestión de 10 días. Por supuesto, son procesos largos, hay que explicarlos desde el principio, hay que contar con consentimientos informados para que la gente también esté debidamente enterada de para qué vamos a utilizar su muestra, para qué vamos a hacer ciertos procesos. Y finalmente la comunicación, no solamente entre los expertos que conforman el proceso en general, sino que también la comunicación que vamos a tener con los familiares. Eso es lo más importante, explicarles cómo van los diferentes procesos, que a veces hay que hacerles entender que probablemente nosotros hemos recuperado restos, pero que esos restos no pertenecen a ellos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a explicarles de manera adecuada esas cosas que probablemente podrían parecer como extrañas, ¿verdad? Tienen un montón de cuerpos, pero no están identificados. A veces no contamos con los familiares, a veces las osamentas no tienen el suficiente perfil genético o no tenemos hallazgos suficientes como para hacer una identificación. Entonces, estos principios creo que son fundamentales y, pues bueno, yo lo dejaría ahí. Les agradezco mucho y cualquier pregunta la hacemos después. Muchas gracias, Claudia, por tu exposición y por la información que nos brinda sobre el trabajo que hace la Fundación en Guatemala. Le quiero recordar al público que nos está escuchando que puede presentar sus preguntas a través de Facebook Live y del canal de YouTube, por donde están viendo este evento, para que podamos sistematizarla. A continuación le doy la palabra a Franco Mora, arqueólogo y antropólogo forense peruano, director del área de investigación forense e identificación del equipo peruano de antropología forense. Franco, tienes la palabra. Gracias, Carolina. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, siempre es un privilegio, ¿no?, compartir espacio, bueno, aunque en esta oportunidad virtual, con colegas y amigos como Luis y con Claudia, ¿no?, que nos conocemos de tantos años. Bueno, yo tengo una pequeña presentación también para hablar un poco sobre esta guía. Bueno, nosotros como equipo peruano de antropología forense somos una organización no gubernamental que fuimos creadas en el año 1997 y que tenemos más de 23 años de experiencia trabajando en procesos de búsqueda de personas desaparecidas en países post-conflicto y en procesos de justicia transicional. En esta oportunidad, bueno, vamos a hablar un poco sobre la guía que ha preparado Luis
en el marco de este proyecto que tenemos con ICJ y también con la Fundación, financiado por la Unión Europea, sobre una herramienta que me parece muy importante, sobre todo en estos tiempos donde la búsqueda de personas desaparecidas ha tomado un rol muy importante, sobre todo en los últimos 30 años, 40 años, al final de las dictaduras militares y también con los procesos de violencia internos que han vivido nuestros países. Teniendo en cuenta que hay familiares que están buscando constantemente respuestas, esta guía, como mencionó Luis, no busca, digamos, reemplazar los protocolos o los manuales que tienen, digamos, los equipos y las instituciones, pero sí creo que es importante porque busca estandarizar un poco los procedimientos. Y yo destaco principalmente que se explique cuáles son las etapas de la investigación forense, que a veces pues varían un poco, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no tenemos, para nosotros el proceso de identificación no es una etapa, sino es parte también del procedimiento del análisis que termina, ¿no? Con la integración de un reporte. Sin embargo, sí nos parece importante lo que destaca la guía, lo que destaca también Luis, que es la necesidad, básicamente, de poner al familiar en el centro de toda la investigación. Porque durante mucho tiempo, en realidad, las investigaciones se ha tomado a los familiares solo como un referente para poder obtener información. Sobre todo en el caso del Perú, donde los fiscales han siempre buscado a los familiares para que les den información incluso de los perpetradores, y muchas veces al desconocer esto los procesos no han estado avanzando mucho, ¿no? Otro punto importante me parece es lo que menciona el tema de los procedimientos o estandarizar los procedimientos. Nosotros desde el año 2014 también entendimos que era necesario tener unos procesos que nos permitieran hacer especie de checklist y mapas de procesos de cómo debíamos de ir actuando cuando se hace una intervención forense. El familiar, y una parte importante que nosotros nos parece también, es el tema del acompañamiento psicosocial, ¿no? El acompañamiento psicosocial es Guatemala es pionero en este tema, y es un tema que se ha ido incorporando poco a poco. Colombia ha sido también pionero en este tipo de acompañamientos, en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, y en el Perú nosotros hemos venido también incorporándolo hace algunos años, sobre todo siguiendo el marco del Consenso Mundial de Normas Mínimas para el Acompañamiento Psicosocial, que fue un documento creado por organizaciones acompañantes y también por familiares en estos procesos, ¿no? Básicamente para poder respetar siempre la interculturalidad de las víctimas y de sus familiares. Nos parece importante también la guía porque nos da una pauta para poder estandarizar, digamos, algunos procesos, porque las diferentes organizaciones o actores que trabajamos en estos procesos trabajamos de manera diferente, ¿no? Bueno, Claudia mencionaba que en algunos países son pues los criminalistas los que hacen el levantamiento de los cuerpos, en otros contextos son los médicos forenses, que no llegan a la escena sino hasta que los cuerpos han sido expuestos. Entonces, tenemos que definir, ¿no? Básicamente cuáles son las preguntas o cuáles son los resultados que queremos tener a partir de cada una de estas etapas, ¿no? Si es la recuperación del cuerpo, nos interesa solo el cuerpo, también nos interesa recuperar todo el contexto que rodea, digamos, el enterramiento clandestino de esta persona desaparecida, ¿no? Principalmente nos parece importante porque, bueno, en el Perú el trabajo, si bien medicina legal tiene, digamos, una larga data, digamos, de funcionamientos del siglo pasado, aquí se ha llevado a cabo el trabajo forense en un inicio por criminalísticas, ¿no? Acá tenemos una foto del año 93 del descubrimiento de la fosa de Cieneguilla, de la matanza de la Cantuta, donde básicamente la foto en realidad no es muy buena, pero ahí se ve una persona dentro de la fosa con una pala y gente alrededor que en realidad eran periodistas, ¿no?
no había ningún tipo de protección de la zona, y al no tener conocimientos de cómo recuperar, los restos fueron recuperados, digamos, eh, de manera no muy buena, hueso por hueso, todo fue mezclado, y al final eso se hizo pues, más complicado para el tema de la identificación, ¿no? En el año 2001, bueno, el EPAF, con la experiencia que tuvo en los Balcanes, trajo los primeros procedimientos internacionales de trabajo, de actuación forense en el Perú, junto con la Comisión de la Verdad, y bueno, eh, es así como se inicia pues una tradición, digamos, forense en este país. Y bueno, su Medicina Legal creó un equipo forense especializado en el año 2005 que desde sus inicios hasta, bueno, la actualidad, digamos, han ido mejorando en sus actuaciones, ¿no? Principalmente nos parece importante poder ver todo este tema de los procedimientos, porque muchas veces el gran desafío que se tiene, digamos, en la proceso de búsqueda de las personas desaparecidas, sobre todo cuando el Estado es el que lidera la búsqueda, es el tema del recurso humano. Y no nos referimos a la calidad que puedan tener los peritos, que puede ser muy buena, sino es la cantidad que tienen. A veces están sobrecargados de trabajo y no les permite poder abordar de manera rápida estas investigaciones. Es por eso que aquí desde el 2009 el EPAF estuvo impulsando la creación de un paraguas humanitario, básicamente, que significaba poner al familiar en el centro de toda la investigación. Los familiares tienen unos tiempos que son totalmente diferentes a los tiempos de la justicia. Los familiares aquí en el Perú son personas que ya son ancianas, bueno, ahora son ancianas. Lastimosamente por producto de esta pandemia mundial, hemos visto partir a muchos de ellos en los últimos meses, partiendo sin respuestas. Es por eso que se crea y se impulsa que este paraguas humanitario que prioriza el derecho a saber del familiar por encima del proceso del acceso a la justicia, sin menoscabar la justicia, que es algo importante también, porque es una forma de reparación, pero entendemos que el familiar no puede esperar, básicamente, un tiempo prudencial, sobre todo los tiempos de la justicia que en este país son bastante lentos. Es así que en el año 2016 el expresidente Ollanta Humala promulga una ley, la ley de búsqueda de personas desaparecidas, que se enmarca en los años 80-2000, que es el proceso de violencia política interna, y esta crea la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuyo primer logro fue poder consolidar el número total de personas desaparecidas, que está en alrededor de 20.000 más o menos, y también poder sistematizar el número de sitios de entierro clandestino en este país, que son más o menos alrededor de 7.000, ¿no? Pero siempre poniendo al familiar como centro y el eje, porque al final el trabajo forense no tiene sentido si es que el familiar no es el que acompaña. Es el familiar el que tiene que indicar, como mencionaba Luis, y también la guía hace énfasis en eso, y me parece muy importante, es que es el familiar el que decide cuál es el procedimiento, qué decisiones quiere hacer. Porque acá hemos visto muchas veces que los familiares, sobre todo en las zonas andinas, al iniciar la violencia, las iglesias, el papel de la iglesia evangélica en el Perú fue fundamental, porque entró a ocupar esos espacios que la iglesia católica dejó producto de la violencia, porque pues, los miembros de Sendero Luminoso estaban asesinándolos. Muchos de ellos se convirtieron en evangélicos, y sus ritos son diferentes a los de un católico practicante. Entonces, a veces no se tiene en cuenta eso y se hacen ceremonias de velación de cuerpos en iglesias, y hay rezos católicos que no pues, coinciden mucho con las creencias de los familiares, ¿no? Sobre todo también la cosmovisión que tienen los familiares con respecto a la muerte, sobre todo en el manejo de expectativas cuando se hacen estos procesos, ¿no? Yo creo que es importante esta guía, en realidad me parece que es una herramienta necesaria. Como dice Luis, hay que discutirla también con todos los que van a utilizarla. Eso es, yo creo que es fundamental, porque aquí esta guía, si bien toma como referencia otras, está poniendo, digamos, en el centro un tema que
que son importantes, ¿no? El tema del familiar como eje articulador del proceso forense y sobre todo el tema de los procedimientos que son necesarios para transparentar también pues, la información que se está teniendo y sobre todo también para ser claros con el manejo de las expectativas de los familiares que al final son los que están impulsando y son los principales garantes de este proceso de personas desaparecidas, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Franco, por tu presentación y por contarnos también algo de la experiencia peruana y las fotos que has presentado en tu presentación. Voy a dar paso a las preguntas. Tenemos varias preguntas, así que les diré a los panelistas, a Luis, a Claudia y a Franco, que puedan reflexionar sobre qué preguntas quisieran contestar, porque son varias, entonces ideal si pueden darle una contestación a todas, pero si no, tal vez pueden concentrar sus respuestas en algunas de ellas. Entonces, las preguntas que tenemos del público que nos está escuchando son, una primera es, ¿en qué consiste la antropología forense interdisciplinaria? La persona quisiera un poco más de explicación sobre el concepto de interdisciplinariedad que se ha mencionado en las exposiciones. Una segunda pregunta es, ¿cómo creen que debería ser la estructura en términos de personal y de perfiles y en calidad y en cantidad de un banco de perfiles genéticos nacional para poder responder a la verificación de la gran cantidad de coincidencias? Una tercera pregunta tiene que ver con si el antropólogo forense tiene un protocolo de abordaje en el lugar del hecho y cómo trabaja el antropólogo forense en conjunto con los demás peritos en el hallazgo de restos óseos. Hay otra cuarta pregunta de nuestro público que tiene que ver con si pueden profundizar en el papel de las familias en el proceso de identificación. Han dicho que los familiares están en el centro, pero esto exactamente qué significa y en qué actividades concretas se traduce. Una quinta pregunta es ¿cuál es la opinión que tienen acerca de que en México las familias estén encabezando los procesos de exhumación y de búsqueda? Para no alargar más, solo voy a hacer una pregunta final que también está en el chat, que tiene que ver con que un caso complejo es el de los denominados vuelos de la muerte. Las preguntas acá son, una es ¿con qué probabilidad de hallar los restos se pueden manejar esos casos? Y una segunda es si deberían dar testimonio de lo ocurrido los implicados en esos hechos. Lo dejo ahí, sé que el público tiene más preguntas, pero también les quiero contar que la guía está disponible en la página web del equipo argentino de antropología forense, que la pueden encontrar en el enlace www.eaf.org. Le doy la palabra a Luis y luego a Claudia y luego a Franco. Luis, te escuchamos. Bueno, son varias preguntas y somos tres para contestar. Solamente el concepto disciplinario. Lamentablemente en ciencia nos cuesta mucho lo interdisciplinario. Significa saber dónde se detiene el conocimiento que tenemos y dónde empieza el de otra disciplina. Tradicionalmente en ciencia forense ha sido el médico forense el encargado de estas cosas y eso ha ido cambiando. En nuestro concepto de trabajo interdisciplinario consiste en poder discutir y trabajar el caso en conjunto, no que primero entra el médico, después el odontólogo y producen informes separados que nunca se integran. Por eso el trabajo interdisciplinario se ve reflejado en el informe integral forense, donde las conclusiones son conciliadas por un comité. Significa básicamente, para terminar, que es posible discutir en ciencia, desde disciplinas tradicionales en el ámbito forense, como disciplinas no tradicionales. Hoy en día usamos física, matemática, geografía, arquitectura, y nos aportan cosas que los antropólogos, los médicos, los odontólogos no sabemos y no podemos aportar. Eso significa trabajar en forma multidisciplinaria y poder dialogar con el otro y llegar a conclusiones que a veces pueden ser diferentes, pero que haya una discusión del caso. Claudia.
Sí, así como Luis lo menciona, ¿verdad? La importancia del equipo multidisciplinario es que también yo no voy a ser experta en todas las ciencias, entonces por eso necesitamos un grupo de expertos que van a dar su punto de vista desde sus diferentes ciencias. Por eso es importante contar con un grupo grande de expertos que nos van finalmente a hacer que el informe sea más entendible, que sea un informe integrado y que hable de todos los procesos de manera que la identificación de una persona se llegue a establecer a través de este grupo de diferentes personas. O sea, como mencionaba, no sé si Luis o Franco, ¿verdad? En algún momento eran los médicos forenses los que hacían una identificación. De hecho, hace poco en México estuvimos en un lugar donde el fiscal era el que decidía cómo se hacía la identificación, cuando creo que son los expertos forenses los que van a apoyar en ese sentido, sabiendo las distintas, los distintos procesos y los distintos detalles para llegar a identificar a una persona. ¿Franco? Bueno, no tengo mucho más que agregar porque creo que han dicho exactamente todo el procedimiento interdisciplinario, que como menciona muy bien Luis, es entender hasta dónde llegas, hasta dónde puedes llegar tú, ¿no? Es por eso la necesidad de tener profesionales, si bien digamos, cada disciplina que conforma este conjunto de disciplinas, va la redundancia, en las ciencias forenses, cada una tiene un enfoque, cada una responde preguntas específicas, pero todas estas tienen que ser integradas para responder básicamente una pregunta mucho más grande y amplia, ¿no? La necesidad de contar con, con otros profesionales, evidentemente es necesaria, ¿no? Los antropólogos forenses trabajamos principalmente con restos esqueletizados. Podemos determinar la causa probable de muerte, pero necesitamos de un patólogo que pueda certificar básicamente a partir de los hallazgos traumáticos, digamos, a nivel esquelético, cuál es la causa de muerte. Nosotros no podríamos hacerlo porque no tenemos ese conocimiento. Es lo mismo para el tema de la odontología forense. Si bien los que hemos estudiado arqueología y hemos llevado cursos de osteología humana y de bioarqueología, tenemos la capacidad de poder hacer un registro dental, hay cosas que en realidad no conocemos. Entonces siempre hay que darle paso también a otras disciplinas. Inclusive Luis menciona ahora que se están usando geógrafos, ingenieros de suelos para ver también el tema de la resistividad del suelo, para poder entender cómo funcionan los radares de geopenetración. Inclusive pues también en casos digamos más modernos donde vemos asesinatos, ya sea por caída, hay que ver cuestiones de física, de cómo el cuerpo se comporta cuando cae, la resistencia, inclusive la resistencia en materiales, si es que tú tienes por ejemplo, algún objeto o algún material que ha sido roto en el proceso pues, forense que tengas, ¿no? Por ejemplo, a una persona la empujaron y tienes una pared no sé, pues de este material de madera, tienes que calcular, ver la fuerza necesita para poder traspasar esas cosas, son cosas que en realidad nosotros, por ejemplo, como arqueólogos o como médicos o como antropólogos sociales no podríamos poder responder, ¿no? Entonces es necesario en realidad siempre tener y poder juntar todos estos hallazgos para poder dar una conclusión general y final de las circunstancias en el cual se ha cometido pues, la desaparición de alguna persona. Muchas gracias, Franco. Quisiera retomar para Luis una pregunta que han hecho que tiene que ver con si el antropólogo forense tiene un protocolo de abordaje en el lugar del hecho y cómo trabaja el antropólogo forense en conjunto con los demás peritos en el hallazgo de restos óseos. Perdón, sí, los antropólogos forenses tenemos protocolos de actuación en el lugar del hecho. Lo que sucede que es una vieja historia de disputa con los criminalistas de campo, que es el ámbito habitual de ellos, lo que se llama la escena del crimen, el lugar del hallazgo. En la mayoría de los países del mundo la hace la policía, los criminalistas.
Si bien en América Latina hemos avanzado mucho y cada vez hay más reconocimiento y servicios de medicina legal han incorporado arqueólogos en los casos que son criminales ordinarios en muchos países, sigue actuando el criminalista, que no es una persona que tenga la formación de un arqueólogo, que va a recuperar lo que haya, la evidencia en forma más compleja. Y volvemos a lo mismo de la interdisciplinaridad. No es cuestión de suplantear un arqueólogo por criminalista, sino incorporarlo y establecer formas de trabajo coordenadas, ya que se complementan ambos en la tarea y en la recuperación. Por suerte, creo que hoy en día en América Latina, en varios países, especialmente en Guatemala, en Colombia, en Perú, en Chile, está claro que tiene que ir el arqueólogo cuando se produce un hallazgo, cuando hay que buscar a una persona que está enterrada, y en ese sentido la situación incluso es superior que en muchos países de Europa, que sigue siendo la policía a recuperar el cuerpo. Gracias, Luis. Quisiera también retomar una pregunta para Franco y para Claudia. Quisiera, si nos pueden profundizar un poco en su experiencia cuando se habla de el rol de los familiares en el proceso de identificación, esto exactamente qué significa y cómo se traduce en el trabajo que ustedes realizan. Claudia, si quieres primero inicia tú y luego le damos la palabra a Franco. Sí, bueno, el rol de los familiares, pues a lo largo del todo el proceso, pues como hablábamos en algún momento, son el enfoque porque son ellos los que están buscando a sus seres queridos. Finalmente, ellos nos ayudan en el proceso porque, por ejemplo, en los casos de masacres en Guatemala, y me imagino que es el mismo caso que en Perú, o en Colombia, que familiares saben dónde están los restos de sus seres queridos. Entonces, muchas veces vamos a contar con la información que ellos nos van a dar para llegar a establecer, primero, el lugar donde están, cuántas personas son las que estamos buscando, y van a ser el eje central con la información que nos van a dar. Sin la información que ellos nos puedan dar para el perfil biológico de las personas a quien estamos buscando, el sexo, la edad, etcétera, no vamos a poder nosotros hacer una identificación. Tenemos un caso en Guatemala es una masacre, pero el ejército pasó casa por casa. En cada casa mató a las personas y les prendió fuego. Familiares llegan días después e hicieron una fosa con el grupo de cada familia en bolsas diferentes. Entonces, la información que los familiares dieron fue súper importante para poder ubicar a cada uno de estos grupos dentro de la fosa, y ellos lo sabían perfectamente, ¿verdad? También cuando estamos haciendo, hoy en día, pues lo mencionaban antes, ya tenemos la moda de estar utilizando genética. Y no es posible en casos de personas desaparecidas, salvo que tengamos testigos. Por ejemplo, en Guatemala no tenemos esa información que en Colombia sí hay de parte de los perpetradores. Los perpetradores dan información con respecto a la ubicación de cuerpos de personas. En Guatemala eso no existe. Entonces, cuando estamos haciendo búsqueda de personas desaparecidas, sin contar con la herramienta del ADN, nosotros no podríamos hacer una identificación. Entonces, también juegan un rol importante en ese sentido con respecto a la identificación. Entonces, nos dan la información y nos dan sus muestras. Entonces, finalmente, son, como les decía, en todo el proceso son esenciales, no solo por su interés, su lucha por buscar a sus seres queridos, sino porque sin ellos no se puede hacer el trabajo que hacemos y la identificación de personas en general, ¿verdad? Gracias, Claudia. ¿Franco? Sí, bueno, en la misma línea de Claudia, ¿no? Para nosotros el rol que tiene el familiar en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas es fundamental. Partiendo por la definición de lo que es una persona desaparecida, que es básicamente una persona en la cual su familia no tiene conocimiento de su paradero. Si la familia no denuncia o no acude a una institución para la búsqueda, esa persona no entra en el conteo de personas desaparecidas porque para el Estado no la estaría. Entonces, empezando por ese punto. Es por eso que toda investigación se hace siempre, ya sea en el ámbito humanitario o en el ámbito judicial, siempre se hace por la voluntad expresa del familiar. Entonces, el familiar es la primera fuente de información.
es el que te va a decir cómo era su ser querido. Te puede dar, como dice Claudia, información sobre el presunto lugar de enterramiento, teniendo en cuenta que los perpetradores aquí en Perú tampoco hablan ni dicen, principalmente porque por esta búsqueda, digamos, judicial, no lo hacen porque saben que vendría un proceso de persecución de justicia, cosa que se quiere cambiar con el ámbito humanitario, donde básicamente los perpetradores puedan hacer, como en el caso de Colombia, ir y presentar, digamos, esta información, sin que esa información pueda ser utilizada por la fiscalía para poder ponerlos en prisión, ¿no? Entonces, yo creo que el rol de familiar es fundamental en estos aspectos, pero no solo eso, sino que no solo porque da información, no solo porque nos puede proveer pues, las muestras biológicas de referencia para identificación, sino porque principalmente este proceso no podría llevarse a cabo si no fuera por ellos, ¿no? Por ese deseo, por esas ansias eh, de encontrar verdad y también de justicia, ¿no? Básicamente también porque principalmente todas estas historias nos sirven también a nosotros para la creación de memoria histórica, ¿no? De poder recordar qué es lo que hemos vivido. Y si bien hablamos muchas veces en el ámbito de los derechos humanos, justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, las garantías de no repetición son siempre las más difíciles de poder cumplir, pero básicamente por la presencia del familiar, por el testimonio y por la creación de esta memoria histórica, nos permite a nosotros como sociedad poder conocer qué ven los eventos que vivimos y que nos permita también entender básicamente cuando estas cosas ocurran nuevamente, que esperemos que no, haya mecanismos que permitan pues frenar este tipo de actividades por parte pues de los agentes del Estado y también de los grupos alzados en armas, ¿no? Luis menciona que si bien en estos países ya no se da la violencia en este sentido, cosa que sí se sigue dando en Colombia, hay nuevas cosas como los feminicidios, incluso también la muerte de los migrantes, que también tiene que tener, tenemos que empezar a mirar también, ¿no? Inclusive no solo los feminicidios, sino también tratar de ver y encontrar básicamente mecanismos que nos permitan también prevenir los crímenes de odio contra la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces, que también se dan, ¿no? Sobre todo con la población trans y esto que vamos viendo en diversos países, ¿no? Entonces yo creo que también eso es algo que hay que poder incorporar, pero sobre todo el tema del familiar, que es aquel que nos permite a nosotros pues, poder construir las bases de un respeto a la no violación pues, de los derechos humanos y básicos de las personas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Franco. Vamos a hacer una última pregunta para Luis, que tiene relación con la guía forense que nos han hecho y tiene que ver con si la guía forense tiene también algo relacionado con, digamos, temas, especialistas en temas de psicología y psiquiatría y cuál es ese rol en la búsqueda de personas desaparecidas. No, la guía no tiene un desarrollo por lo que se llama el trabajo psicosocial en estos tipos de procesos y hace una referencia a la necesidad, pero es un área de trabajo que ha crecido mucho desde Guatemala, como comentaron mis colegas. Hoy en día eh, casi no se contempla un proceso de investigación que no tenga un componente psicosocial de acompañamiento, no solo a los familiares, sino también a los investigadores. Es un área que muchas veces descuidamos y es muy necesario. Y además, hoy en día no solamente se usa en América Latina, sino en otras partes del mundo que han sufrido procesos similares. Por eso volvemos siempre a la interdisciplinaridad, al trabajo en conjunto y a la necesidad de entender que no podemos saber de todos. Y me parece como un último mensaje decir que nosotros los forenses solo somos una parte pequeñita de este proceso que hace la sociedad civil en general, a veces acompañada por el Estado, a veces no,
nosotros de la ciencia, pero hay muchas organizaciones de familiares y de diferente tipo y abogados que hacen que toda esta consigna que todos utilizamos de verdad, justicia, memoria, reparación, siga estando presente y que debemos llevar a cabo. Así que creo que desde la ciencia nuestro pequeño aporte ha hecho en estos 3 países y en muchos otros de América Latina que podamos construir una antropología forense diferente a la que nos enseñaron y que se está abriendo camino en el mundo. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias también a Claudia y a Franco por su participación en este webinar y también por la presentación de la guía. Les recuerdo a todas y a todos que la guía que acaba de presentar Luis Fundebrider en este evento está disponible en la página web del equipo argentino de antropología forense, y también los invito a que sigan las páginas web de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y del equipo peruano de antropología forense, donde hay mucha información relevante sobre todos estos temas. Les doy las gracias y con esto damos por terminado el evento. Muchas gracias. Nada, adiós. Feliz tarde, gracias. Gracias. Hasta luego.